Muy buenos días, jóvenes. Esta es la última clase ya correspondiente a la asignatura Derecho Procesal Civil 3. Eh, Solamente nos resta por tratar en torno al procedimiento del embargo inmobiliario el tema relativo a los incidentes de este procedimiento. Como ustedes bien saben, se trata del procedimiento más largo, más complejo, en función de todas las actuaciones y plazos que reglamentan este procedimiento de embargo. Es importante señalar antes de iniciar con el tema de la exposición de la clase que el interés mío es fundamentalmente que ustedes entiendan todo esto y por ello, previo al examen, vamos a hacer una especie de coloquio, conferencia virtual a través de la cual podremos, ¿verdad?, analizar estos temas de carácter procesal vinculados con el procedimiento de embargo inmobiliario. Lo podríamos hacer de martes a miércoles, cuando ustedes, ¿verdad?, ya hayan podido leer y estudiar todo lo atinente con este tema, y así las dudas pudieran clarificarlas, de modo que vayamos al examen lo más preparado posible. Lo más preparado posible. Entonces, esa es la idea fundamentalmente. Bien, en la clase anterior quedamos con la sentencia de adjudicación y pareciera que eh, todo lo que hemos dicho ya tiene que ver con lo atinente al procedimiento de embargo inmobiliario en términos generales, pero no es así. Si bien es cierto que el procedimiento culmina con una sentencia de adjudicación, no menos cierto es que en el interín de ese procedimiento largo y complejo surgen contestaciones, surgen incidentes que tienen una gran vinculación con este procedimiento y que pueden ejercer una influencia determinante sobre el mismo. Entonces es importante que nosotros analicemos esto. No podemos hacer un estudio pormenorizado de todos los incidentes que regula el Código de Procedimiento Civil vinculados con el embargo inmobiliario por razones de tiempo, ¿verdad?, y de material también. Pero lo que pretendemos acá es ofrecer una visual panorámica respecto de aquellos que se dan más comúnmente en el terreno práctico, de tal manera que podamos, ¿verdad?, estar preparados una vez que termine el curso para eventualmente hacer frente a cualquier contestación o a cualquier diferendo vinculado con el embargo inmobiliario. Fíjense, todo el espacio que tiene el embargo inmobiliario, todo el tiempo que evidentemente conlleva terminarlo, da lugar a que se interpongan los más variados incidentes. La ley, o sea, el Código de Procedimiento Civil regula múltiples incidentes con relación a este procedimiento. Ahí está lo que tiene que ver con la conversión del embargo en venta voluntaria, la subrogación en las persecuciones, la demanda en distracción, la falsa subasta, la puja ulterior, la demanda en nulidad, la conversión del embargo en venta voluntaria, creo que lo dije. Bueno, son múltiples los incidentes del procedimiento de embargo inmobiliario. Podríamos decir que, por ejemplo, no vamos a abordar lo que tiene que ver con la demanda en distracción porque, bueno, la demanda en distracción ejerce una gran influencia cuando estamos ante un embargo sobre un inmueble que no está registrado, o sea, que no tiene un certificado de título, sino que está amparado en una declaración jurada. Porque si se trata de un inmueble que está amparado en un certificado de título, evidentemente que estamos ante un tema ya de propiedad que sería susceptible de ser ventilado por ante la jurisdicción inmobiliaria, y sería una cuestión evidentemente prejudicial a todo lo que tiene que ver con el tema del embargo. O sea, lo que quiero decir con esto es que es muy difícil que en materia de derecho registrado se suscite una demanda en distracción, porque como ustedes vieron en el embargo ejecutivo, la demanda en distracción persigue restablecer la cosa embargada en manos de su verdadero propietario. Entonces, conforme a los principios que regulan el sistema Torrens de mutación de la propiedad inmobiliaria, evidentemente que quien está dotado del certificado de título es el legítimo propietario de esa porción de terrenos o de ese determinado inmueble. Y cuando se suscitan contradicciones en torno a este documento, entonces es objeto, ese trámite o esa contestación de una litis sobre derecho registrado, que nuestra legislación está regulado por la ley 108-05. O sea que es un tema que es ajeno al tema del embargo inmobiliario, y que de hecho tenemos que siempre guardar las distancias, porque la misma ley de tierra prevé que todo lo relativo a embargos inmobiliarios no es competencia de la jurisdicción inmobiliaria y viceversa. Entonces, por eso no hago referencia a ese incidente, porque
es muy difícil que, tratándose de un embargo, de un inmueble registrado, se pueda suscitar una demanda de este tipo. Aunque hay también procedimientos que se ejercitan, ¿verdad?, sobre inmuebles no registrados, y en esos casos sí es posible lanzar la demanda en distracción, dado la fragilidad probatoria que tiene una declaración jurada realizada por una persona que ya ha levantado por una mejora en terreno propiedad del Estado Dominicano. Se dan muchos casos, pero no es lo que regularmente vemos en los tribunales. También tenemos la subrogación en la persecución, ¿verdad? Las persecuciones, que es un incidente muy interesante, ¿verdad? Y que está llamado a que los procedimientos no se detengan por el persiguiente. Recuerden ustedes que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, y quien inicia el procedimiento, quien logra la inscripción del embargo, en primer lugar, ese conservará la dirección del procedimiento, y eso evitará entonces que múltiples procedimientos de embargo se puedan desarrollar sobre un solo inmueble, sobre el mismo inmueble. Entonces, para esos fines, la ley prevé el incidente de subrogación en las persecuciones en aquellos casos en los cuales un primer persiguiente se muestra negligente en concluir el procedimiento de embargo. Entonces, a través de este incidente, otro acreedor que sí tiene el interés de culminar o llevar a feliz término este procedimiento pueda subrogarse en el lugar, grado y derecho de ese primer ejecutante y asumir la dirección del procedimiento y concluirlo hasta su etapa final. Es un incidente sumamente interesante, pero que no es muy común tampoco en el terreno práctico. Así tenemos otros incidentes como la conversión del embargo en venta voluntaria. La finalidad es abreviar todo el trámite procesal por un acuerdo, ¿verdad?, entre acreedor y deudor, de poner en venta, en subasta, los bienes de este, ¿verdad? Y eso evidentemente tiene que intervenir un acuerdo. Los incidentes más importantes, lo que vamos a ver acá en este curso, tienen que ver con la demanda de nulidad, con la puja ulterior y con la falsa subasta, que son los incidentes más comunes que nosotros vemos en los tribunales. Pero antes de entrar en materia, a definir y conceptualizar sobre cada uno de ellos, es importante que nosotros definamos lo que son incidentes del procedimiento. Y ya lo habíamos hecho con motivo del embargo ejecutivo, con motivo de los incidentes del embargo ejecutivo. Se denominan incidentes de procedimiento cualquier contestación de forma o de fondo que surja en el curso de un procedimiento, en este caso de embargo, y que puede ejercitar una influencia determinante sobre la marcha, sobre el curso o sobre el desenlace de ese procedimiento. Yo siempre he dicho que los procedimientos son caminos largos, muchas veces tortuosos, que tenemos que atravesar para los fines de llegar a una decisión judicial que resuelva el diferendo. Los obstáculos que se interponen en ese camino son los incidentes. Tal como lo dice el maestro Artañán Pérez Méndez, buen abogado es el que sabe incidentar, pero mejor aún es el que no se deja incidentar. Y para usted no dejarse incidentar, evidentemente tiene que cumplir con las disposiciones que pautan y reglamentan cada uno de los procedimientos que están previstos en la ley adjetiva, en este caso el Código de Procedimiento Civil y demás leyes particulares que reglamentan los procedimientos de ejecución. Entonces, de eso se trata, jóvenes. Esos son incidentes. Los incidentes tienen formas, están sujetos a formalidades, mejor dicho, que regulan todo lo que tiene que ver los trámites que deben seguirse en ocasión de cada uno de ellos. Regularmente los incidentes se interponen cuando el persiguiente no tempera lo que dice la ley, a los mandatos que dice la ley. Por eso es que todas las formalidades que hemos visto con motivo del embargo inmobiliario, desde el mandamiento de pago hasta la sentencia de adjudicación, deben ser cumplidas, no solamente en cuanto a los plazos que involucra cada actuación, sino también los actos mismos y las enunciaciones que deben contener cada uno de esos actos. Deben ser observadas. ¿Por qué? Porque en caso de una observancia, evidentemente eso entrañaría una nulidad de ese procedimiento o cualquier otra consecuencia. Pero es importante que sepan que, tal como lo hemos dicho anteriormente, el derecho civil es esencialmente formalista. Y eso acarrea que tenemos que seguir al pie de la letra las disposiciones que están previstas en la norma con motivo de cada uno de esos procedimientos. Entonces, la ley, en este caso el Código de Procedimiento Civil, reglamenta los incidentes del embargo inmobiliario, en este caso. Lo que tiene que ver con la demanda en nulidad, está previsto en el artículo 715 del Código de Procedimiento Civil,
y es el incidente más usual. Antes de entrar en materia con relación a esto, es importante que sepan que los incidentes están reglados a partir de los artículos 718 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Es importante que sepan cuáles son los mecanismos para interponer una demanda incidental, porque muchas veces tenemos el derecho para hacerlo y muchas veces la razón, pero el no saber interponerla, el no hacerlo dentro de los plazos que la ley prescribe o conforme las formalidades que la misma ley manda, entonces eso trae consigo la declaratoria de inadmisibilidad o de nulidad de la misma demanda incidental. Por esa razón es importante, es de vital importancia que ustedes lean las disposiciones que están contenidas en los artículos 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil, que regularmente las empleamos para intentar demandas incidentales en nulidad del procedimiento de embargo. Ustedes saben que la nulidad no es más que la sanción prevista por el legislador ante la inobservancia de las reglas de forma o de fondo en los actos jurídicos. Y por vía de consecuencia, como ya hemos dicho anteriormente, lo que tiene que ver con las formalidades para tramitar este procedimiento deben estar al pie de la letra. En caso contrario, entonces, ese procedimiento estaría afectado de una nulidad. ¿Cómo podemos lanzar esa demanda de nulidad? ¿Cómo se interpone? ¿Ante qué tribunal se interpone? ¿Y cuáles formalidades deben regir en estos casos? Es importante tomar en consideración el momentum o el momento procesal en el cual nosotros interponemos esa demanda de nulidad. ¿A qué altura del procedimiento nosotros intentamos esa demanda de nulidad o cuáles actos afectan esa demanda de nulidad o están llamados a declarar no aplicables o no válidos esa demanda de nulidad? Es importante tomar en cuenta esto para así entonces saber cuál es el estadio procesal en el cual debemos ejercitar esa demanda. Por eso hago referencia a los textos que he citado, porque el artículo 718 del Código de Procedimiento Civil versa sobre las acciones incidentales que puedan interponerse en el curso de un procedimiento de embargo inmobiliario sin hacer reparos en cuanto al momento procesal o al acto de procedimiento que se está objetando. De tal manera que si esa demanda de nulidad tiene que ver con alguna omisión o con algún vicio que adolezca, por ejemplo, el mandamiento de pago, evidentemente deberá ser interpuesto conforme a ese texto legal, que sería el artículo 718. Es importante que sepan que la tónica general en la cual debemos supeditar estas demandas incidentales es que, como ustedes ya saben, las demandas incidentales se hacen mediante simple actos de abogado a abogado, el cual deberá tener todas las enunciaciones, todas las formalidades que mandan las leyes. En este caso, constitución de abogados, evidentemente, deberá hacerse una motivación precisa y detallada de los motivos de hecho y de derecho que fundan la demanda. Deberá conocerse la audiencia con motivo de ese procedimiento que se inicia en un plazo determinado, regularmente entre 3 y 5 días a partir del momento en que se notifica la demanda. Entonces se conoce desde la óptica sumaria, o conforme al procedimiento sumario. El procedimiento sumario se diferencia del procedimiento ordinario porque está regido por plazos y mecanismos a través de los cuales la contraparte toma conocimiento de los documentos de una forma diferente a los trámites ordinarios que regularmente realizamos por ante los tribunales. Por ejemplo, una demanda ordinaria contiene el término de la comparecencia en la octava franca, dispone comunicación de documentos por secretaría y se otorgan plazos para esos fines. En los procedimientos sumarios, la comunicación tiene lugar en la misma audiencia y regularmente se le notifica concomitantemente con la misma demanda, de tal manera que los plazos se abrevian en estos casos de demandas sumarias. Entonces, esas son las diferencias, notoriamente. Digo esto porque el artículo 718 del Código de Procedimiento Civil prevé el ejercicio o la interposición de las demandas incidentales en el curso del embargo inmobiliario sin hacer referencia a una etapa o estadio procesal. Digo esto porque esto evidentemente es diferente a las previsiones que están contenidas en el artículo 728 del Código de Procedimiento Civil, que pauta las formalidades que deben ser seguidas para la interposición de las demandas incidentales previas relativos a actos que sean previos a la lectura del pliego de condiciones. Ustedes saben
que el embargo de por sí, que según las teorías que se han elaborado sobre esto, el mandamiento de pago no forma parte del embargo. No forma parte del embargo, sino que lo precede. El embargo inmobiliario realmente se inicia a partir del momento en que el acreedor levanta el acta de embargo ante la no obtemperación de parte del deudor de cumplir con su obligación de pagar y la advertencia que está contenida en el mandamiento de pago. Entonces es ahí que es donde inicia formalmente el procedimiento de embargo inmobiliario, y por vía de consecuencia cualquier irregularidad que tenga el embargo inmobiliario, o sea, partiendo desde el acta de embargo hasta la denuncia del pliego de condiciones, deberá ser intentada conforme las previsiones que están contenidas en el artículo 728 del Código de Procedimiento Civil. Ese artículo 728 establece de manera clara que las demandas incidentales que precedan a la lectura del pliego deberán ser interpuestas por lo menos con 10 días de anticipación antes del día fijado para esa lectura del pliego de condiciones. De manera que la audiencia deberá de ser fijada en un plazo no menor de 3 días ni mayor de 5 días. La idea fundamentalmente es que esta demanda incidental se conozca antes de la audiencia que está llamada a conocerse la lectura del pliego de condiciones. ¿Por qué? Por una razón elemental, y es que la decisión que intervenga con motivo de esa audiencia evidentemente deberá ser leída el día en que se va a conocer de la lectura del pliego de condiciones. Eso es lo que dice la ley, pero la costumbre es que esa audiencia con motivo de ese incidente que antecede a la lectura del pliego de condiciones se conoce el mismo día de la lectura del pliego de condiciones. Pero el legislador fue sabio al establecer que en el artículo 728 que el hecho de que se conozca o que no se tenga sentencia de que el tribunal no haya dictaminado con relación a esos incidentes el día de la lectura del pliego de condiciones, evidentemente esto no puede constituir un obstáculo para la marcha normal del procedimiento de embargo, y que el presidente puede continuar con el procedimiento y el tribunal puede dar por leído el pliego sin que ello acarree ningún tipo de consecuencia. Hay jueces que no entienden ese criterio y sobreseen la lectura del pliego de condiciones hasta tanto el tribunal mismo dicte sentencia sobre ese incidente que precede a la lectura del pliego, lo cual es erróneo actuar o obrar de esa manera y muestra un desconocimiento de lo que dice el Código de Procedimiento Civil en este sentido. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimiento Civil, tal cual lo hemos dicho en el artículo 728, dispone que el tribunal puede continuar con el procedimiento sin que se incurra en responsabilidad el presidente en este caso. Lo que no puede el tribunal es proceder a la venta en pública subasta sin que esos incidentes hayan sido fallados. Eso es lo que la ley prohíbe en este caso. También de igual manera pueden intentarse demandas incidentales con motivo de actuaciones que prosigan a la lectura del pliego de condiciones. ¿Y cuáles son estas actuaciones? Bueno, si se violaron las formalidades que manda observar el artículo 696 fundamentalmente del Código de Procedimiento Civil, que es relativo al tema del edicto que debe anunciar el presidente 20 días por lo menos antes del día fijado para la venta en pública subasta. Si el edicto no fue fijado en el plazo que indica la ley, o si no contiene cualquiera de las enunciaciones que están previstas en ese texto legal, evidentemente esto puede dar lugar a interponerse una demanda incidental ya en esa etapa del procedimiento. Lo que quiero hacer la distinción es, para que ustedes entiendan, que hay incidentes que se interponen antes de la lectura del pliego con relación a actos que preceden a la lectura del pliego, y hay incidentes que se interponen con posterioridad a la lectura del pliego con relación a actos que prosiguen a la lectura del pliego. Cada uno de esos incidentes deberán realizarse conforme a esos artículos del Código de Procedimiento Civil Dominicano, el 728 para aquellos actos que preceden a la lectura del pliego y 729 para aquellos actos de procedimiento que prosiguen a la lectura del pliego de condiciones. Con relación al artículo 729, este texto establece de manera clara que las demandas incidentales que tengan que ver con actuaciones que prosigan a la lectura del pliego de condiciones deberán ser interpuestas dentro de los 8 días de haberse publicado el edicto del cual trata el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil, lo cual es una formalidad que es muy difícil de cumplir, porque para cumplirse la parte que pretenda intentar la demanda incidental deberá estar pendiente de todos los periódicos que se publican en esa demarcación para estar pendiente que deberá lanzar su demanda incidental dentro de los 8 días de haberse publicado el periódico. Lo que pasa es que muchas veces, o no es que muchas veces, uno no sabe, como en caso si uno es el deudor,
no saben qué periódico, en qué diario va a publicar el edicto el persiguiente. Uno tiene que estar pendiente en todos los periódicos por un tiempo en específico para usted entonces tener ese punto de partida, porque es el punto de partida que prevé la ley para intentar demandas incidentales ya en esa etapa procedimental. Entonces, vistos ya el régimen de las demandas incidentales con relación a las nulidades, conforme a los textos de los artículos 718, 728 y 729, entonces ustedes ya tendrían una idea clara respecto a cuál es el trámite que se sigue para intentar demandas incidentales conforme a esos textos. Recuerden bien que las demandas incidentales se interponen mediante simples actos de abogado a abogado que deberán contener las enunciaciones relativas a los actos de alguacil, pero también de manera especial el día de la comparecencia, que deberá estar ajustado a lo que dispone cada texto dependiendo el momento procesal en que usted interpone su demanda, si es antes de la lectura o después de la lectura. El punto de partida, por ejemplo, antes de la lectura, reitero, 10 días a lo menos antes del día fijado para la lectura del pliego, y si es con posterioridad a la lectura, el punto de partida se inicia a partir del día en que se publica por primera vez el edicto del cual trata el artículo 696 del Código de Procedimiento Civil. Estas son las formalidades con relación a la demanda en nulidad, de procedimiento de embargo inmobiliario. Y esa demanda en nulidad está sujeta o tiene como fundamento la disposición del artículo 715 del Código de Procedimiento Civil, que prevé que las formalidades relativas al mandamiento de pago, al poder, al acta de embargo, la denuncia del embargo, la transcripción o inscripción del embargo, al depósito del pliego de condiciones y a la denuncia de ese depósito son prescritas a pena de nulidad del procedimiento. O sea que el sustento de esa demanda de nulidad evidentemente está previsto en la ley, y las formalidades que nosotros hicimos referencia en la clase pasada, sobre todo las actuaciones que involucran el embargo inmobiliario, son prescritas a pena de nulidad y deben ser observadas por el abogado que realiza el trámite del embargo inmobiliario. También tenemos, y vamos a ver, el incidente de la falsa subasta y la puja ulterior. Solamente son esos tres incidentes que vamos a analizar de manera clara acá en este curso: la demanda de nulidad, la falsa subasta y la puja ulterior. Y en razón de su importancia es que lo hacemos. ¿De qué se trata la falsa subasta? Ustedes saben, tal como lo hemos dicho ya en la clase pasada, que el persiguiente redacta un pliego de cargas, cláusulas y condiciones, que es el documento que va a normar la venta en pública subasta. Evidentemente que si se establece ese cuadernillo, esas condiciones bajo las cuales se van a regir o a normar esa venta en pública subasta, evidentemente para que se respete. La falsa subasta tiene como fundamento la inobservancia o el incumplimiento de las previsiones que están contenidas en ese pliego de cargas, cláusulas y condiciones. Regularmente la cláusula que más se violenta y que da lugar a interponer este incidente con mayor frecuencia es la relativa al pago del precio por la adquisición del inmueble. Recuerden bien que dijimos la clase pasada que el inmueble se le adjudica el mayor postor y último subastador, pero siempre se le adjudica habiendo dado solamente un 10% del monto total de la persecución. Dijimos en aquella oportunidad que si el inmueble se está pretendiendo vender en la suma de 1 millón de pesos, el derecho a licitar se obtiene cuando usted deposita en la Secretaría del Tribunal, previo a la celebración de la subasta, la suma consistente en el 10% de ese monto. En este caso serían 100.000 pesos. La restante suma de dinero tiene que ser pagada por el adquiriente, por el adjudicatario o el licitador en esa subasta, tiene que ser pagada al primer requerimiento del persiguiente después de transcurrir los 8 días que están previstos en el Código de Procedimiento Civil Dominicano. De tal manera que ese licitador es declarado adjudicatario o propietario del inmueble con solamente haber dado el 10% del valor total del inmueble. No del valor total, sino del monto que ofrece el persiguiente para que cualquier persona pueda ser declarada adjudicatario. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿qué acontece en caso de que ese licitador o de que esa persona que hace esa postura por el precio no pague ese restante 90% de la venta en pública subasta? Tiene esta consecuencia: la promoción por parte del persiguiente de lo que es el incidente de la falsa subasta.
Se hace referencia a que se trata de un incidente del embargo inmobiliario, aunque se suscita con posterioridad a la venta en pública subasta, lo cual rompe con la tradición común, con la tradición de que los incidentes se interponen en el curso del procedimiento. Y muchas veces resulta ilógico pensar cómo puede considerarse un incidente una contestación que se suscita con posterioridad a la venta en pública subasta, o sea, al acto que cierra ya o que hace culminar el procedimiento de embargo inmobiliario. Esto tiene su explicación en razón de que el incidente de falsa subasta vuelve a colocar a las partes en el estadio anterior a la venta en pública subasta, de tal manera que el inmueble, como consecuencia de la falsa subasta, se revende nueva vez. Se revende nueva vez por el incumplimiento de la obligación prevista en el pliego de condiciones de que el adjudicatario pague el restante 90%. ¿Cómo se tramita este incidente del embargo inmobiliario? A través de una solicitud que hace el abogado del persiguiente al tribunal, y el tribunal entonces, visto el hecho de que el licitador no ha cumplido con el pago del restante 90%, entonces emite un auto disponiendo la reventa del inmueble embargado. Usted se preguntará, ¿qué pasa con ese 10% que ya había aportado ese licitador para ser declarado adjudicatario? Lo pierde y se incorpora a la suma que habrá de recibir el persiguiente o el deudor embargado, en caso de que se obtenga un monto por encima de lo que está previsto en función del monto adeudado. Entonces, el trámite consiste en que el juez emite un nuevo auto y a partir de ahí entonces el persiguiente deberá cumplir con las formalidades de publicidad que anteriormente hemos señalado, dígase, publicar el edicto del cual trata el artículo 696 y volver a notificar ese edicto a través de un acto de proceso verbal de fijación de edicto en la puerta principal del tribunal. Eso evidentemente va a provocar que vuelva a surgir la pública subasta sobre ese inmueble y cualquier interesado puede presentarse a licitar siguiendo el esquema procedimental que ya anteriormente hemos señalado para que cualquier persona pueda hacer posturas por el precio que oferta el persiguiente en la subasta. Ese es el incidente. Ese es el incidente del embargo inmobiliario consistente en la falsa subasta. La doctrina lo describe de forma muy detallada y plantea los dos casos. Dos casos plantea. Caso en el cual no se le ha entregado la sentencia de adjudicación y caso en el cual se le ha entregado la sentencia de adjudicación a ese adquiriente o licitador. Aunque eso es muy difícil que acontezca en la práctica, en razón de que la secretaria del tribunal solamente va a entregar la sentencia de adjudicación al adjudicatario siempre que aporte la prueba de que ha desinteresado al persiguiente con motivo de ese procedimiento de embargo. O sea, tiene que haber aportado el recibo del restante 90% que demuestra el pago hecho al persiguiente en ese procedimiento de embargo inmobiliario. El otro incidente de embargo inmobiliario que amerita mucha atención y que repercute mucho desde el punto de vista práctico es la puja ulterior. Como ya hemos dicho anteriormente, el adjudicatario está en la obligación de pagar el restante 90% después de los 8 días a partir del primer requerimiento que le realiza el persiguiente. Y usted se preguntará, ¿por qué después de los 8 días? Fácil, porque la ley prevé que dentro de los 8 días subsiguientes a la venta en pública subasta, cualquier persona puede presentarse a ofertar un 20% por encima del monto por el cual se declaró adjudicatario al licitador o a la persona que hizo la mayor postura por el precio en aquella subasta. O sea, que si el inmueble se vendió en la suma de 1 millón de pesos, cualquier persona puede promover una nueva subasta sobre la suma de 1.200.000 pesos. O sea, un 20% por encima del monto por el cual se vendió en pública subasta el inmueble embargado. ¿Cuál es la finalidad de esta disposición que está contenida en el Código de Procedimiento Civil? Beneficiar evidentemente al deudor embargado y de impedir de que éste sea expropiado de su inmueble quedándose con las manos vacías. Esa es la idea fundamentalmente. Recuérdense bien, señores, que la venta en pública subasta se lleva a efecto por un precio que asigna el persiguiente. Y ese precio que asigna el persiguiente no es el monto real por el cual que tiene ese inmueble o los inmuebles que se están vendiendo en subasta, sino lo que él persigue para que sea desinteresado. Por eso podría acontecer que el inmueble tenga un valor de 10 millones de pesos y la deuda
que se le tiene con ese acreedor sea de 1 millón de pesos. ¿Qué va a poner ese persiguiente en ese procedimiento de embargo? Lo que le interesa cobrar, la suma de 1 millón de pesos. Cualquier suma que exceda a esa cantidad, evidentemente debe estar concebida para entregársele al deudor embargado, salvo lo que tiene que ver con los accesorios de ese crédito, gastos de honorarios y accesorios del crédito. Todo lo restante está supuesto a entregársele al deudor embargado. Y por esa razón es que la ley fija un plazo de 8 días para que cualquier persona, si no tuvo conocimiento de esa subasta a través de los mecanismos de publicidad que la ley prevé, pueda entonces iniciar los trámites para lograr la reventa del inmueble aportando un 20% por encima. ¿Cómo se realiza este trámite? Haciendo una instancia por parte del interesado que se haya enterado con posterioridad a la subasta de esta situación, aportando la suma íntegra. En este caso no se realiza entregando un 10% del 20% por encima del monto total, no. Por ejemplo, si el inmueble se vendió en pública subasta en la audiencia de adjudicación en la suma de 1.200.000 pesos, él no va a entregar la suma de 200.000 pesos, que sería el 10% de esa suma, sino 1.200.000 pesos en la Secretaría del Tribunal con motivo de la solicitud de pujo ulterior. Ustedes se preguntarán también, ¿eso garantiza a ese pujante ulterior que va a ser declarado adjudicatario de ese inmueble con motivo de esa nueva subasta? No, eso no le garantiza nada. ¿Por qué? Porque vuelve otra vez a subastarse partiendo de ese nuevo monto de la subasta, y se pudiera volver a resultar adjudicatario aquel que resultó en primer lugar adjudicatario, siempre y cuando haga la mayor oferta. O sea, recuérdense bien que en estos casos siempre se le adjudica el inmueble al mayor postor y último subastador. ¿Cuál es el trámite procesal para lograr esto? Bueno, la persona interesada deberá hacer una instancia aportando la totalidad del monto sobre la cual se va a iniciar la nueva subasta, y entonces tendrá a su cargo notificar a través de los avisos que la ley pone o consigna en el artículo 696 la nueva subasta, notificándole tanto al adjudicatario como al persiguiente de esa nueva subasta y convocándolos para ese día, con las formalidades de publicidad que la ley prevé. De igual manera, ¿por qué se denomina incidente habiéndose o llevándose este procedimiento con posterioridad a la primera subasta? Precisamente por eso, porque la finalidad de este incidente es colocar a las partes en el estadio anterior a la venta en pública subasta. La ley prevé todo el procedimiento para estos fines. Una vez recibida la solicitud, el juez mismo que conoció de la subasta está llamado a emitir un nuevo auto promoviendo una nueva subasta y fijando audiencia dentro de los 15 días subsiguientes al día en que emita ese auto que autoriza la nueva subasta. Tanto el auto como el edicto deberán ser notificados en el lugar que indica la ley a través de un acto de proceso verbal de fijación de edicto en la puerta principal del tribunal. Se conoce la audiencia en las mismas condiciones que describimos en la clase anterior sobre las ventas en públicas subastas. Se hacen por Ministerio de Abogados y deberá cualquier parte interesada depositar entonces su 10% del nuevo monto sobre el cual se iniciará la nueva subasta. Espero que hayan entendido el embargo inmobiliario y los incidentes más importantes: la demanda en nulidad, la falsa subasta y la puja ulterior. Como ya he dicho, tendremos una última clase que ustedes podrán elegir el día entre martes o miércoles, que preferiría que sea entre martes o miércoles, ¿verdad? De tal manera que les dé a ustedes más oportunidad de estudiar aquellos puntos que no estén lo suficientemente claros, porque el examen está supuesto a darse el sábado próximo. Así que ya ustedes saben, cualquier duda me pueden contactar por cualquier vía, que ya ustedes lo saben. Y nada, estudien mucho y feliz resto del día y del fin de semana. Tengan feliz día.